Mis hermanos de la clase de los comandos, vamos a dar inicio a esta santa escuela dominical y lo haremos en el nombre del Señor, cantando la alabanza número 335. Un, dos. Siempre fiel.
Bien, mis hermanos, demos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Damos gracias al Señor, mis hermanos, en esta mañana, porque nos concede una vez más estar en esta escuela dominical, aprendiendo de su palabra, aprendiendo de lo que Dios en esta mañana nos quiere hablar, nos quiere decir, nos quiere bendecir. Así que, mis hermanos, vamos a pasar a orar, a pedirle al Señor que nos ponga en comunión para que la presencia de su Santo Espíritu sea en cada uno de nosotros, especialmente en el instrumento, en el consejo de su palabra, para que así podamos, ¿cierto?, ser inspirados por Dios y que Dios coloque en usted y en mí el entendimiento de ella. Porque hoy día es importante, mis hermanos, que tengamos la claridad de su palabra, para que así Dios a través de ella nos bendiga, nos dé la fuerza para perseverar hasta el fin. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, buen Padre Celestial, en esta hora te damos gracias primeramente por la vida y la salud que usted nos concede. Padre mío, le rogamos en esta mañana que usted, Señor amado, alumbre nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra vida en esta hora. Queremos, Padre mío, alabar y bendecir tu nombre. Queremos aprender de tu palabra. Queremos que tu presencia sea en cada uno de nosotros. Mis hermanos, Señor amados, que están reunidos en esta mañana a través de este medio, podamos sentir, Padre mío, tus caricias, tu palabra, Padre mío, que sea de bendición, Señor, como siempre tú lo has hecho, para que así podamos fortalecernos de ella, alimentarnos espiritualmente. Bendito Dios, la comunión de su Santo Espíritu, la comunión de los santos, siempre va a estar presente. Padre mío, porque tú eres la persona más importante de este servicio. Por lo tanto, Padre mío, coloca en cada uno de nosotros el sentir y el conocimiento de tu palabra, que podamos tener este apetito espiritual de aprender de ella, Señor, porque en estos tiempos, Padre mío, lo necesitamos. Nadie es capaz solo, Señor. Nadie, Señor amado, podrá decir que sin Dios yo lo puedo hacer. Sabemos perfectamente, Padre mío, de que sin ti nada somos, Señor. Bendito Dios, queremos, Padre mío, que tú perdones nuestras faltas, para que podamos, Señor, estar en comunión y poder así enaltecer tu nombre. Bendito Dios, que tu palabra, Señor amado, sea grandemente bendecida en esta mañana. Te rogamos tu gracia, tu presencia, a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, la lección de esta mañana se encuentra en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 al 12. El texto, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Los niños, Proverbios, capítulo 17, versículo 3. El tema, una lección de fe. Repito una vez más, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 al 12. El texto, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Los niños, Proverbios, capítulo 17, versículo 3. El tema, una lección de fe. Como usted ya ha visto, mis hermanos, que la lectura, mis hermanos,
desde el 5 al 12. Y lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho. Yo leo el primero, ustedes leen el segundo y así sucesivamente. Que Dios nos revista de muchas gracias, mis hermanos. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén, mis hermanos. Vamos a constituirnos en clase, mis hermanos, los niños. El texto, mis hermanos. Amén. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Amén. Ahora sí, mis hermanos. Entonces nos vamos a constituir en clase. Bien, mis hermanos. Le pido a mi Dios entonces que me dé de su gracia para poder entregar esta enseñanza de hoy, que para nosotros en estos tiempos, mis hermanos, es muy importante. Usted ha leído determinadamente los versículos y comienza, mis hermanos, desde el principio del capítulo 2, en donde aquí vemos, hermano querido, en donde Pablo comienza en el capítulo 2, del 1 hacia adelante, en donde les habla a la iglesia de Tesalonicenses y les advierte que cuando venga el Señor tenemos que estar unidos y la venida de nuestro Señor Jesucristo y la reunión nuestra con Él. Aquí Pablo, mis hermanos, los primeros versículos de este capítulo 2, le advierte a los tesalonicenses del engaño que había también en esos tiempos. El engaño de pensamientos, los espíritus erróneos que había en ese entonces, las mentiras. Había muchos hombres mentirosos en ese entonces, donde engañaban aún así a los hijos de Dios. Entonces Pablo estaba preocupado por esa situación. Estaba preocupado de que la iglesia de Tesalonicenses no cayera en el engaño, porque él se daba cuenta, mis hermanos, sabiendo de que Pablo era un hombre muy espiritual, entregado totalmente a la obra de Dios. A veces me imagino, mis hermanos, Pablo tenía un poder maravilloso en donde con tan solamente escuchar o mirar a los varones que lo rodeaban, él se daba cuenta de que la iglesia estaba siendo engañada. Es por eso de que Pablo aquí, mis hermanos, le advierte a la iglesia y los prepara, ¿cierto?, para que ellos no cayeran en el engaño y en la mentira que había. La iglesia en ese tiempo, mis hermanos, fue muy perseguida.
muy perseguida, hasta el extremo, mis hermanos, que eran encarcelados, como usted ya sabe, y le daban muerte por seguir el camino de Cristo. Entonces, la iglesia de Tesalonicense siempre fue una iglesia, mis hermanos, muy sufrida en este aspecto. Tenía muchos perseguidores de la iglesia, hombres ciertos mentirosos, engañadores. Habían hombres con mucha maldad en su corazón y perseguían, cierto, a la iglesia. Y la preocupación de Pablo era de que la iglesia se mantuviera firme, como hoy día, cierto, el Señor nos habla esta mañana, para que usted y yo también nos mantengamos firmes y podamos, cierto, en oración pedirle fuerza a nuestro Dios para que podamos de alguna manera perseverar hasta el fin. La preocupación de Pablo, mis hermanos queridos, era esa, de estos hombres engañadores, de estos hombres mentirosos, de estos hombres, cierto, que hacían sufrir a la iglesia, en donde tomaban a sus hijos, a su familia entera, y eran, cierto, perseguidos de una manera muy horrenda. Hoy día nosotros no tenemos ese tipo de sufrimiento, pero sí somos muchas veces perseguidos, muchas veces somos, cierto, calumniados por ser cristianos. Muchas veces somos discriminados, como hoy día usted ya sabe, ciertos hombres y mujeres que discriminan la iglesia evangélica, en donde usted y yo hemos escuchado ciertos hombres que mienten, hombres que engañan y hombres que se oponen a la iglesia evangélica. La preocupación de hoy día no es igual que la que había antiguamente, en donde el sufrimiento de la iglesia de Tesalónica, mis hermanos, era totalmente perseguida y totalmente, cierto, y ellos necesitaban mucho de Dios. Pablo les animaba, Pablo les conversaba, cierto, y les decía que nadie nos engañe en ninguna manera, ni por carta, ni por palabra, ni por engaño. Entonces la iglesia estaba preparada para lo que venía y para lo que podían pasar. Hoy día el Señor, mis hermanos, en estos tiempos estamos viviendo, como les decía, un percibimiento totalmente diferente. De hecho, sí, muchos hombres han quemado iglesias evangélicas como una forma, cierto, de no estar de acuerdo con los cristianos. En otros países, mis hermanos, también vemos que hay hombres, cierto, que son perseguidos y también son muertos porque no aceptan el evangelio de Cristo. Hoy día, mis hermanos, este país, gracias a la misericordia de Dios, ha retenido, cierto, de alguna forma, el avanzar más allá de la maldad del hombre hacia los cristianos. Vemos, hermanos queridos, que en nuestros países los hombres, los misioneros especialmente, son perseguidos, en donde son también, cierto, castigados por predicar a Cristo nuestro Salvador. Hoy día, mis hermanos, el Señor nos invita a usted y a mí, en los primeros versículos que hemos leído, ¿cierto? En los primeros versículos del 5 al 7, ahí nos advierte Pablo, ¿cierto? El sufrimiento y cuenta, ¿cierto? Lo que está pasando en estos tiempos. Vemos, hermanos queridos, de que la maldad de Satanás, el diablo, está acechando al mundo. Está, cierto, trabajando de una manera muy rápida. Pero damos gracias al Señor, hermanos queridos, en esta mañana, y usted y yo tenemos que estar, cierto, preparados para esto, en que de alguna forma Dios detiene, como les decían delante, detiene la maldad de perseguir a la iglesia evangélica. Usted y yo somos participantes de esta gran bendición. Y a lo mejor la detiene por la cantidad de hermanos cristianos que hay en Chile, por las oraciones que siempre colocamos ante la presencia de Dios por nuestro país, por nuestra nación.
Y para que la promesa del Espíritu Santo, ¿cierto?, se cumpla en nuestra nación, de que Chile será para Cristo. Eso puede ser una realidad. Eso puede ser, ¿cierto?, una verdadera verdad de que Chile sea para Cristo. Entonces, si usted y yo tenemos esta convicción, si usted y yo tenemos la claridad, ¿cierto?, de que predicando el Evangelio, si somos perseguidos, tenemos que seguir predicando el Evangelio hasta que esto se cumpla, la promesa del Espíritu de Dios. El Señor, hermanos queridos, nos invita en esta mañana a que seamos fuertes, a que seamos capaces, ¿cierto?, en oración, y que seamos, ¿cierto?, fuertes para poder, de alguna forma, de alguna manera, seguir predicando el Evangelio de Cristo. Aquí Pablo, mis hermanos, deja esta carta, tanto a la iglesia de Tesalonicense como en forma universal. Y hoy día, mire, las cosas que Dios hace son tan perfectas, mis hermanos, que este mensaje es precisamente para nosotros en estos tiempos, en donde también Pablo, ¿cierto?, a través de esta carta tan poderosa para nosotros los cristianos, también nos quiere preparar a través del Espíritu de Dios, nos quiere preparar a nosotros para que cuando venga la persecución, cuando venga el sufrimiento a la iglesia, cuando venga, ¿cierto?, los hombres mentirosos, engañosos, en contra de nuestra iglesia, podamos estar fuertes, podamos estar preparados y no poder aceptar engaños, no poder aceptar falsos profetas ni engaños de ninguna índole. Aquí, mis hermanos, la lección de esta mañana nos enseña a usted y a mí a que tenemos que ser fuertes, a que tenemos que estar preparados, porque vendrán muchos engañosos, vendrán muchos falsos profetas. Usted ya ve, mis hermanos, que se han levantado muchas iglesias que son engañosas, son mentirosas y no están conforme a la palabra de Dios. Usted y yo, mis hermanos, Dios colocó el Espíritu de Dios en nosotros. El saber cuando Dios habla en nuestras vidas. El saber cuando es de Dios y cuando no es de Dios. El hombre y la mujer tienen que tener un paladar espiritual para poder, ¿cierto?, saborear la palabra de Dios del varón o de la varona que exhorta un mensaje. Usted y yo, mis hermanos queridos, tenemos que estar preparados para todas estas cosas. Porque el hombre, de alguna forma, levanta un templo, levanta una iglesia, pero no solamente para poder entregar un mensaje, sino que detrás del mensaje ellos buscan su propia conveniencia. Es por eso, mis hermanos queridos, que damos gracias al Señor, que hoy día, mis hermanos, usted y yo, le servimos a un Dios que nos guía a través de su Santo Espíritu, que nos guía a una verdad, que nos guía, ¿cierto?, a este camino para que podamos estar completos, completamente, mis hermanos, preparados con una sola fe, que es en Cristo Jesús. Nosotros, mis hermanos, somos carta leída. El mundo y los que nos rodean, mis hermanos, ellos ya saben que usted y yo somos cristianos y que tenemos que, cierto, ser hombres humildes, hombres sencillos, que solamente en nosotros esté la verdad, que es el servirle a nuestro Dios. Aunque muchos hombres no lo reconozcan, el gobierno, las autoridades que pueden haber en los tiempos nuestros, no lo reconocen. Pero sí Dios nos mira y nos observa y Él sabe que el Evangelio, y nosotros sabemos, mis hermanos, que este Evangelio es un Evangelio de poder. Es un Evangelio que saca al hombre, ¿cierto?, del engaño, que saca al hombre, ¿cierto?, del pecado y lo conduce a una vida mejor. Lo que le ha sucedido a usted y a mí. Hoy día, mis hermanos queridos, damos gracias al Señor porque tenemos un corazón limpio ante la presencia de Dios
para seguir alabar y bendecir su nombre. Los primeros versículos de esta lección, mis hermanos, dice: no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, en lo que se relaciona con los primeros versículos del capítulo 2. Y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Dios, hermano querido, le está dando a Satanás, el diablo, y a todos sus demonios, mis hermanos queridos, una pequeña libertad, podríamos decirlo de alguna forma, para que la maldad se esté en el mundo entero. Hay espíritus engañosos que son repartidos por todas partes del mundo. Hay espíritus, mis hermanos, que se apoderan del hombre para poder engañar aún a los escogidos. Ese espíritu, mis hermanos, de inicuo, aquí más abajo dice, pronuncia la palabra inicuo, porque en ellos, mis hermanos queridos, está cerrado el hablar de Cristo. En sus corazones no hay palabra de Dios. En sus vidas no hay palabra de Dios, porque ellos están convencidos solamente de servirle a Satanás, el diablo. Es por eso de que les fue cortado a ellos el anunciar el evangelio de Cristo. Por eso es de que los espíritus, mis hermanos, toman a los hombres para engañar al hombre. Son espíritus, mis hermanos, que tienen ese mal, que son conducidos, ¿cierto?, a hacer el mal en toda la humanidad. Y así, mis hermanos queridos, el engaño llega aún a los escogidos. Por eso es de que Dios en esta mañana nos dice a usted y a mí que tenemos que estar preparados cuando venga un engañador a nuestras vidas. Que venga, mis hermanos, una persona a hablar de un evangelio diferente. Dios me trae a la memoria en estos momentos, mis hermanos, de un varón que yo transporto. Pertenece, más que nada, digo yo, una secta, porque por lo que él habla y dice, no lo acepto. Él el último viaje que yo le hice, que fue la semana pasada, me hablaba de que Cristo no fue crucificado. Entonces, ¿cómo puede un varón instruido en la palabra, escrita en la palabra, de que Cristo no fue crucificado? Entonces, mis hermanos, hay muchos hombres y tenemos que tener cuidado en esto. Y este varón me decía, ¿usted cree esto? Yo le decía, realmente no. No puedo aceptar de que usted me diga de que Cristo no fue crucificado. Y así muchas cosas más que él, ves que lo transporto, me conversa y quiere convencerme a mí y me dice, usted tiene que aprender, usted tiene que tener sabiduría de Dios. O sea que poco a poco este varón pensará que a lo mejor voy a aceptar su opinión o lo que él piensa con respecto a la Biblia. Pero hasta aquí le doy gracias al Señor, mis hermanos, que Dios ha puesto, cierto, en mí una fe sólida. Y eso es lo que tenemos que tener. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos queridos. Tenemos que tener cuidado, porque el engaño que tienen los demonios, mis hermanos queridos, es muy tremenda. Es muy suspicaz. Es muy astuta. Al principio de la creación, Satanás, el diablo, ¿cierto?, le habló con astucia y con tanta sencillez y con tanta palabra a Adán y Eva para que pecaran, que cayeron en el pecado por sus palabras. Esa misma astucia, mis hermanos, está desatada en el mundo. Hoy, mis hermanos queridos, Satanás, el diablo y sus seguidores
¿cierto? Están trabajando de una manera muy extraordinaria. El engaño está por todos lados. Las iglesias, ¿cierto? Algunas se ponen a bailar, algunas se ponen a hacer fuego, algunas se ponen a hacer cosas totalmente extrañas a lo que Dios realmente quiere de una iglesia espiritual. Entonces, mis hermanos queridos, no podemos caer en ese error. Pablo tenía una preocupación muy tremenda. Dios en estos tiempos también tiene una preocupación por usted y por mí, para que nosotros, mis hermanos queridos, no seamos engañados. ¿Qué es lo que lo detiene a Satanás, el diablo? Nuestra oración, ¿sí? Y el poder de Dios. Porque todavía no le he dado totalmente las herramientas a Satanás, el diablo, para que vengan grandes cosas. Bendito el Señor. El 8 dice más adelante, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él el resplandor de su venida. Entonces se manifestará, dice, aquel inicuo. Y ese se refiere a Satanás, el diablo, en donde le fue cortado, mis hermanos, de enseñar al hombre y a la mujer este evangelio, este camino de salvación. Le fue cortado a él y a todos los seguidores, porque si no estarían sirviendo a dos dioses. De lo que sí puedo decir, mis hermanos, que estos espíritus son engañadores y hablan de la palabra de Dios para engañar al hombre. Pero para que los conduzca a una salvación, totalmente, mis hermanos, no lo pueden hacer. El único camino para salvación es Cristo Jesús. Él es el único, mis hermanos, que nos conduce a esta salvación. Bendito el Señor. Por eso entonces dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. Matará con el espíritu de su boca. Bendito el Señor. Y destruirá con él, con el resplandor de su venida. Bendito el Señor. La presencia del Espíritu de Dios es totalmente poderosa, mis hermanos. Totalmente poderosa. Aquí también, mis hermanos, representa, ¿cierto?, la presencia del Espíritu de Dios con esa luz resplandeciente, en donde cualquier ser humano, incluso los demonios, mis hermanos, no lo pueden soportar. Porque el poder de Dios es tan grande, mis hermanos, que con tan solo su presencia cae a toda boca. Lo que le pasó a Pablo, ¿cierto? Camino a Damasco. El resplandor de su luz, ¿cierto? La presencia de Dios, de su Hijo Jesucristo, fue algo extraordinario. Porque Pablo dice que cayó a tierra y fue transformado en un abrir y cerrar de ojos. Entonces el poder de Dios, hermano querido, es maravilloso. Esperamos con ansia, mis hermanos, la venida del Señor para que podamos estar con Él eternamente. Y por eso de que en esta mañana el Señor nos dice a nosotros que tenemos que tener, ¿cierto?, que tenemos que estar en oración, que tenemos que estar, ¿cierto?, presente en santidad, que es lo que nos cuesta. La santidad de Dios, porque Dios vino a buscar un pueblo santo, un pueblo reprobado, ¿cierto?, aprobado, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, estar con Él eternamente. Bendito el Señor. Dice, inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay muchos hombres, mis hermanos, muchos hombres, muchas mujeres, que no les es dado la salvación, porque nacieron, ¿cierto?, con un sentir de no buscar a Dios. Bendito el Señor. Cada uno de ellos, mis hermanos, se apartan de la presencia de Dios.
Cada uno de ellos, mis hermanos, no buscan, ¿cierto?, la riqueza espiritual, sino que buscan solamente las riquezas materiales del vivir bien en este mundo. Pero se olvidan de Dios. Se olvidan, mis hermanos, de que Dios es poderoso para darle y para quitarle. Bendito el Señor. Por eso es de que aquí dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y hay muchos, mis hermanos, que mueren en pecado. Hay muchos, mis hermanos, que se apartan de Dios, se alejan de Dios y pierden sus almas. Sin saber, mis hermanos queridos, que hay un Dios, que hay un juicio, que un día van a tener que dar cuenta ante la presencia de Dios. Hoy día, mis hermanos, hay muchos hombres y mujeres que no participan con los evangélicos. En el caso mío, por ejemplo, cuando una persona me dice que le gusta la iglesia, le gusta la alabanza, pero yo soy católica. Muchos de ellos dicen, no, es que no voy porque no tengo tiempo. Hay muchos que a lo mejor están en su enfermedad y todavía no quieren reconocer al Señor. Pero yo siempre les tengo a ellos una palabra de parte de Dios y yo les digo lo siguiente. En el caso mío personal, mi mamá es católica, por mano. Tiene santos por todos lados en su casa. Es una de las preocupaciones que tengo yo. Pero yo les digo lo siguiente. El ir a la iglesia, mis hermanos queridos, para estas personas, no es bueno, como usted y yo lo hemos palpado. El estar en la iglesia, sentimos la presencia del Espíritu de Dios, sentimos sus caricias, nos fortalece, nos bendice a través de su palabra. Pero estas personas, mis hermanos, que no quieren acercarse a Cristo, yo les digo lo siguiente. Está bien, no le gustan los cristianos, no le gusta la iglesia evangélica, a usted le gusta, a usted no le gusta, en fin. Cual sea su opinión. Pero yo les digo una cosa. Hay dos caminos. Antes de partir de cenar de esta tierra, les digo yo, hay dos caminos. Y usted tiene que saberlo. Es algo que nadie muchas veces le explica o les dice que hay dos caminos. Un camino a la vida eterna, en donde el Señor nos acepta para poder estar con Él eternamente, en donde no va a haber más enfermedades, en donde no va a haber más sufrimiento, en donde Dios nos va a bendecir eternamente. Y hay otro camino en cual es el infierno, en donde sí va a haber sufrimiento, en donde sí va a haber dolor. Y yo le digo, y usted tiene que saber esto. Usted tiene que saber esto de que hay dos caminos. Y antes de partir del escenario de esta tierra, usted tiene que reconciliarse con Dios para poder tener el pasaporte que los conduce a la vida eterna. Entonces el hombre en la agonía, en el sufrimiento de su enfermedad que pueda tener, tiene que reconciliarse con Dios, pedirle perdón a Dios para poder alcanzar esta bendición que también la tuvo Cristo Jesús, ¿cierto? Con sus dos malhechores que están en la cruz, cuando ahí nos deja un ejemplo bien claro, en donde uno de ellos le dijo, Señor, acuérdate de mí en tu reino. Y Jesús no le dijo de qué religión eres. Dios no le dijo de qué parte vienes. O que si tienes riqueza o no tienes riqueza. Jesús le dijo en forma inmediata, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. También le puede suceder en estos tiempos a aquellas personas que no quieren acercarse al Evangelio. Pero sí tienen que reconocer de que Cristo es el único camino. Que Cristo es el que nos conduce a una salvación y vida eterna a través del perdón. Bendito el Señor.
los dos últimos dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hoy día vemos, hermanos queridos, vemos de que Dios envió un espíritu engañoso, como le decía al principio, engañoso, espíritu engañoso a los hombres, para apartar de la verdad al hombre. Espíritus engañosos, espíritus de hermanos mentirosos, a fin de que sean condenados, dice, todos los que no creyeron a la verdad. Todos los que no creyeron a la verdad. Muchas veces uno, de repente, mis hermanos, piensa un poquito y dice, cuando parte una persona, un ser querido, o una estima, un afecto que tenía esa persona, uno a veces piensa y dice, el Señor, ¿por qué no se habrá acordado de él? Si era bueno. Pero resulta de que Dios, mis hermanos queridos, solamente lleva al Evangelio y a la salvación de los que Él tiene misericordia. Y en esa misericordia hemos caído nosotros. No sabemos, ¿cierto?, el pensar de esa persona que partió, o lo que hacía, o lo que hizo. Solamente Dios tiene su historial de vida. Pero a veces nosotros nos da pena, porque hay veces, mis hermanos, que parten de esta tierra hombres y mujeres mejor que yo, digo yo por mí. Pero sin embargo, la voluntad de Dios fue otra. O quizá la voluntad de Dios en el último momento, como decía, la llevó salva. Bendito el Señor. Solamente esa persona que fallece y Cristo son los únicos dos que saben si se va al cielo o no se va al cielo. Pero los espíritus engañosos están, mis hermanos, por todas partes. Y va a seguir aumentando. Es por eso que, mis hermanos, que la advertencia que Pablo le decía a la iglesia era para que no cayeran en esta falta. Bendito el Señor. Que no se desviaran del camino. Y el Señor en esta mañana también nos dice a nosotros que busquemos a Cristo más que nunca. En oración, en consagración, en santidad. Que en nosotros no haya engaño. A que sigamos predicando el Evangelio con la verdad. A que le digamos al mundo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Que le digamos al mundo que sí hay una salvación para su vida antes de partir de esta tierra. Que hay una vida eterna y que hay un infierno. Que podamos decirle al hombre, a la mujer, esta verdad. Porque hay muchos que parten de esta tierra, mis hermanos, sin saber esto. Sin saber esto. Que hay un cielo nuevo y que hay un infierno también. Bendito el Señor. Así que Dios nos ha puesto a nosotros como pregoneros, como instrumento en sus manos, para poderle, cierto, decirle al mundo que Cristo vive, que en Cristo hay salvación. Bendito el Señor. Voy a, mis hermanos, a terminar esta enseñanza con una referencia, mis hermanos, en Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 13. Y con esto voy a terminar, mis hermanos, el cual dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Esta es la enseñanza que el Señor nos ha entregado en esta mañana. Para Dios que me ha dado esta oportunidad, mis hermanos, sea toda la honra y la gloria de ahora y para siempre. Ahora, mis hermanos, el tiempo es suyo para que usted le dé gracias al Señor por esta enseñanza. A ver, hermano Nelson. Amén. Amén. Si no, si no, si no quieren levantar la mano, va a tener que asignarlo nomás. Sí. Primeramente le doy gracias al Señor por el hermoso mensaje. O sea, tengo la cámara para acá porque estoy un poco resfriado, se nota en la voz. Le doy gracias al Señor por su hermosa enseñanza, que nos ayuda a estar prevenidos, ¿cierto? Porque a veces uno piensa que algunas cosas son correctas por el hecho de que la hacen alguna autoridad y resulta que no es así, ¿no? No es así. Una vez yo de mi padre he aprendido mucho, mi padre es muy sabio, y a veces me dice cosas y yo digo, pero ¿cómo, papi? No es así, y resulta que es así, po. Sí, mi padre siempre ha sido de manos abiertas, inclusive hasta la iglesia, la clase de los comandos, en algún momento estuvo en su casa, en la casa de su mamá, que después fue casa de él. Y él siempre ha sido con mano abierta y ha apoyado con cosas materiales y todo eso. Y un día un hermano predicador le dijo, prepárese porque va a ser llamado al estudio. Entonces mi papá en algún sentido entendió que había sido porque era como él colaboraba, entonces él le dijo que no, po. Le dijo que no, y no aceptó la oferta que le había hecho, no sé si decir la oferta o no, pero la proposición que le había hecho el hermano predicador, lo aceptó. Y en otra oportunidad, un ayudante de predicador, aquí le digo que el Señor no cura con su sangre, pero en relación con la palabra, un ayudante de predicador fue a la casa de mi papá. Estuvo conversando en la puerta y le dijo, y ahora vamos a entrar a su casa porque yo le voy a dejar bendición. Entonces mi padre le dijo, no, no. Ahí mi papá encontró que había algo raro, dijo, yo soy el pastor de mi hogar, dijo. Yo voy a la iglesia a buscar bendición y traigo la bendición a mi hogar. Así que mi hermano, buenas noches, y le cerró la puerta. ¿Sabe qué? Ese hermano, que era un ayudante predicador, era un hombre acosador. Era un hombre acosador. Después, con el tiempo, hizo cosas que no correspondían. Entonces, cuando el poder engañador, siempre a los que están perdidos ya los tiene seguro el enemigo. Pero siempre donde encuentre la puerta abierta y donde vea las intenciones del corazón del hombre, ahí va a ser terreno, ahí va a ser habitación. Y va a usar a los hombres y inclusive los puede llevar a su instinto más bajo. Por eso es que nosotros debemos pedirle gracias al Señor, discernimiento, para no ser engañados. O sea, uno tiene que ver el tema de la palabra, las casas nuestras hay que cuidarlas, no, hay que saber a quién dejamos entrar a nuestro hogar y sobre todo en la iglesia dejar qué alimento o qué palabra entra a nuestro corazón. Si la palabra es de unidad, es de amor, es de amonestación a lo que estamos haciendo mal y lo recibimos con la gracia del Señor, bien. Pero si es algo que nos enseñan, que es todo lo contrario, que es división, que es dolor, que es enfermedad espiritual, eso no los tenemos que aceptar. Y de alguna forma tampoco no nos tenemos que quedar callados, ¿cierto? Porque cada uno puede decir, no, es responsabilidad de él lo que come, ¿cierto? A algunos les gusta comida chatarra, a otros les gusta comida vegetariana, comida saludable, pero de alguna forma, si nosotros sabemos que algo está mal, porque no es que su palabra dice que nosotros también somos atalayas, que también tenemos que advertirle. Entonces nosotros también tenemos una responsabilidad, si llevamos algún tiempo más en el Evangelio, es que el Señor nos ha dado este discernimiento para saber lo que está bueno y lo que está malo. Porque generalmente todos los hermanos que son de buena voluntad aportan, pero todos aquellos que buscan otra intención que no es el crecimiento de la grey del Señor, ni el cuidado de la grey del Señor, quieren sacar provecho y ventaja. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, porque todos aquellos que aportan lo hacen desinteresadamente.
pero muchos se aprovechan de esa buena voluntad y de alguna forma, una vez un hermano a mí me dijo, no, pero es que ustedes son muy inocentes. No se trata de ser inocente, sino que se trata de tener una mente limpia, no estar pensando siempre sucio, pero sí cuando uno se da cuenta de las cosas, sí advertirle. Ahora, el que quiera escuchar, va a escuchar, como dice, el hombre que es de Dios va a escuchar palabra de Dios, y el hombre que no es de Dios no va a escuchar palabra de Dios, pero nosotros tenemos que velar por todos nuestros hermanos, por el más grande y por el más chico, por nuestros niños, por nuestras niñas, por nuestros jóvenes, por nuestras señoritas. Tenemos que velar por ellos. No nos importa que nos puedan ofender, que nos puedan maltratar, como decía su palabra, o que nos puedan humillar, inclusive hasta que nos puedan dejar solos. Si nosotros les advertimos de que hay un peligro por sus vidas, porque pueden ser abusados, pueden ser manipulados mentalmente, y eso es lo que nosotros debemos velar. Si bien es cierto, debemos ser valientes, esforzados, como dice su palabra, y pedirle al Señor que nos dé gracia para todo, para pensar como Él piensa y para actuar como Él actúa. Y de todo lo que tengamos que hacer, tratar de hacerlo con sabiduría. Sabemos que podemos cometer errores, sabemos que podemos cometer errores, pero aún así, si sabemos que lo que está ocurriendo es incorrecto y es un peligro y va a ser un abuso para los demás hermanos, debemos advertirle, independiente del que quiera escuchar, porque el que quiera escuchar se va a dar cuenta cuando ha sido engañado. Y lo hemos visto así. Y nuevamente, que el Señor nos revista de gracia, que el Señor ponga el querer y el hacer de escuchar esta palabra, ¿cierto? Principalmente para no ser engañados, porque Satanás no va a aparecer con el cacho, con el tridente, con cola de rojo, con fuego alrededor. Él no va a aparecer así. Va a aparecer como un ángel de luz, bonito, precioso, pero en realidad la intención de su corazón es completamente distinta. Yo le doy gracias al Señor por su amor, por su misericordia, nuevamente por el precioso mensaje del día de hoy, como el Señor nos advierte. Le pido al Señor que nos guarde como nuestro amado pastor. Le pido que guarde a todos sus hijos, a todas sus hijas, sobre todo en estos tiempos que está complicado. Y nuevamente le pido al Señor que siga revistiendo de gracia a nuestro hermano Toledo y para el Señor la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén, mi hermano. Es cierto lo que decía nuestro hermano. Bien, ¿hay alguien más que quiera dar gracias al Señor? Amén, hermano Nelson. Mi hermana feliz. Yo le doy gracias, mi hermano. Amén. Doy gracias al Señor por este nuevo día de vida que Él me da, porque sus misericordias de nuevo han sido renovadas en nuestra vida. Agradezco al Señor por su bendita palabra y le pido al Señor que me ayude a estar alerta, a estar en constante vigilia y siempre orando y en su presencia para que el enemigo no nos turbe, no nos tiente, y como decía su palabra ahí, a decirle a los demás, alentarlos, y porque el Señor ya viene. Sí, por eso el Señor nos está hablando de que tenemos que estar ahí en vigilia, en alerta. Yo le pido al Señor que me ayude a tener discernimiento, a que su espíritu me guíe, a que el Señor, cuando escuche su palabra, pueda retener lo que el Señor quiere hablarme y poder practicarlo, porque eso es lo fundamental. Alabo al Señor porque Él en todo momento está ahí al pendiente de nosotros y nos habla a tiempo, antes de tiempo y después del tiempo. Le pido al Señor que cada día le dé más gracia a mi hermano Nelson para entregar su palabra y que bendiga a cada uno de mis hermanos con esta palabra. Para el Señor que vive, honra y gloria para siempre. Amén. Mi hermana Felisa, Dios también le dé muchas gracias a usted. ¿Hay alguien más que quiera dar gracias al Señor? Yo, mi hermano Nelson. Mi hermana Cecilia. Para evitar los controles. Amén. Pero ahora ya no, si está puesto casi todo bien. Amén. Le doy gracias al Le doy Señor en esta mañana por la vida, por la salud, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Le doy gracias al Señor por el mensaje de su palabra, que me alentaban esta mañana a estar alerta, a estar en vigilia,
con estos falsos maestros, como lo hacía Pablo, advertía a la iglesia de Tesalónica. El Señor también me advierte en esta mañana a mi vida. Le pido al Señor que me ayude a poder identificarlo, a poder estar, como decía su palabra, en constante vigilia, en alerta, porque el diablo engaña, a eso vino él, a la destrucción del mundo. Pero le pido al Señor que coloque en mí ese espíritu de discernimiento para poder encontrar cuando hay algo que no corresponde. Yo agradezco también al Señor porque, bueno, estamos resfriados acá en la casa, ha salido Isabel del resfrío, pero nos contagió a todos. Pero le doy gracias al Señor porque no ha sido tan fuerte, ha sido un poco más suave. Le doy gracias también al Señor porque en su amor y su misericordia la semana pasada, el viernes, me llegó la nota de mi práctica y me aprobaron la práctica con un 6-7. Entonces le decía al Señor, gracias Señor, porque dentro de todo tú eres tan maravilloso, eres tan misericordioso. Y agradecía al Señor porque no tengo cómo pagarle lo que Él hace dentro de este periodo tan difícil que estamos. El Señor aún así responde mis oraciones. Yo siempre le he dicho, todo está en tus manos. Y el Señor así ha sido bueno conmigo. Y por eso mi agradecimiento va a ser siempre para Él, y la honra y la gloria siempre es para Él, porque uno por sus propias capacidades no logra. Solamente con la ayuda del Señor se hace. Le pido al Señor que Él sea conmigo durante esta semana que se inicia, que este resfrío no pase de aquí a donde estamos, es solo un dolor de garganta, una congestión nasal, pero que es molesta. Pero le pido al Señor que Él sea cuidándonos, que Él sea guardándonos y recibamos de Él la sanidad para nuestra vida. Yo con estas palabras alabo a mi Señor y para Él sea la honra y la gloria. Amén. Que el Señor siga bendiciendo a nuestra hermana y bonita la noticia que nos dio el día de hoy. Dios le dé la inteligencia, Dios le dé la sabiduría y que Dios ponga todo en su camino para que sea aún más bendecido. Para eso Dios nos ha llamado, mis hermanos, para bendecirnos, cambiando nuestras vidas, de la pobreza a la riqueza, tanto espiritual como material, porque son dos cosas que tienen que ir a la par para poder, ¿cierto?, servirle a nuestro Dios y no muchas veces. Aquí Pablo, mis hermanos, decía lo alto y lo bajo, pero hay que depender de lo bajo también porque eso nos da enseñanza de querer y cuidar más lo que tenemos. Así que Dios les siga bendiciendo a nuestra hermana y que Dios los mejores que están bien dedicados a salud. Así que nosotros también tuvimos el ciencial acá. Empezó mi yerno, mi hija, el niño, después de Isaías, cayó también mi señora y el único invicto he sido yo, pues, gracias al Señor. Así que le doy gracias al Señor por eso, mis hermanos. Así que hay que estar, mis hermanos, apercibidos de todas las cosas. ¿Hay alguien más que quiera dar gracias al Señor? Yo, hermano Nelson. Mi hermana Katy. Katy. Primeramente le doy gracias al Señor por su gran amor, su gran misericordia, porque Él es bueno, porque hoy nos habla a través de su palabra, porque hace ya meses que nos viene hablando cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que ser, que tenemos que reconocer al enemigo, que Él nos ayuda a reconocerlo, como decía mi hermana Cecilia, que nos ayude a identificar quiénes son los que nos quieren hacer caer. Yo le doy gracias al Señor por su palabra, porque me instruye en el camino, me ayuda a entender las cosas como cristiana. Le pido que Él me ayuda a también entender que uno no puede entregarle su confianza a cualquier hermano, aunque uno diga, ay, pero es que el hermano es tan bonito, porque uno nunca sabe si el hermano viene con buenas o con malas intenciones a hablar con uno, a darle alguna bendición, como se dice. Yo le doy gracias al Señor porque también muchas veces nosotros como familia trabajamos harto al Señor. Nos gusta trabajarle al Señor. Y muchas veces las cosas siempre, los hermanos confunden el querer trabajarle al Señor desinteresadamente
con que uno busca puesto, prestigio, honra dentro de la iglesia. Yo le pido al Señor que a nosotros nos siga dando esa gratitud, porque nosotros le trabajamos por gratitud al Señor, porque aunque entráramos de rodillas a la iglesia, alabando al Señor con los brazos, enalteciéndolo, no podríamos pagarle todo lo que Él nos hace, todo lo que Él nos da, lo que Él nos bendice día a día. El simple hecho de que nos dé la vida y la salud para poder levantarnos, aunque estemos resfriados, aunque nos sintamos un poquito mal, nos duele la cabeza, pero aún así nos podemos levantar. Como decía un hermano, me pude vestir solo, me pude lavar solo, pude tomar desayuno. Entonces yo le doy gracias al Señor porque nos da ese desinterés y esa gratitud para poder trabajarle sin esperar nada a cambio, simplemente para pagar un poco de lo que Él en su maravilloso sacrificio hizo por nosotros. Amén. Yo le pido al Señor que le siga dando gracia al instrumento, al hermano Nelson, que siempre con claridad, con humildad nos entrega la palabra, siempre súper claro, nunca deja nada a la duda, nos explica todo. Yo le doy gracias al Señor porque he aprendido mucho de mis hermanos profesores en este tiempo. Yo le doy muchas gracias al Señor por esto, y para Él y solo para Él, en la honra, la gloria, y para mí siga teniendo misericordia. Amén. Amén, mi hermana. Dios le siga bendiciendo y bueno, la honra y la gloria es para nuestro Dios solamente. Hay una cosa que yo siempre he dicho, hermano, y se lo he dicho a todos los predicadores. Yo, con lo que dice mi hermana Katy, yo nunca he querido ser encargado o predicador de una clase. Y yo siempre le he dicho a mis hermanos, prefiero ser un ayudante y un buen ayudante, pero predicador no. Así que Dios hasta aquí me ha dado la gracia, me ha dado la sabiduría, y todos mis predicadores que he tenido, lo he ayudado. He tenido siempre un buen feeling con ellos, excepto algunos que lamentablemente por defender a mi iglesia he tenido dificultades. Pero gracias al Señor, mis hermanos, que la gracia que Dios ha puesto en mí solamente es por misericordia de Dios. Así que, mis hermanos, ¿hay alguien más que quiera darle gracias al Señor? El hermano Alamiro abrió el micrófono, o el hermano Sergio, cualquiera de los dos. ¿Hermano Alamiro? Estoy manejando. Va manejando. Estoy conduciendo. Ya. Sí. Hermano Sergio. Ya, amén, amén, amén. El de la rocha gorda. Esta mañana he podido escuchar la palabra de Dios, por eso doy gracias al Señor por permitirme. Decía, voy a terminar de pintar, no voy a comunicarme nada con la escuela, pero el Señor aún no lo molesta. Y gracias al Señor porque por intermedio de la enseñanza de esta mañana, Dios una vez más me viene recordando que tengo que cuidarme de aquellos malhechores que vienen a envenenar el alma para que me pueda turbar, que son usados por el enemigo para que uno pierda la salvación. Pero gracias al Señor le pido que me dé fuerza, me dé espíritu de fidelidad y un buen discernimiento. Por eso doy gracias al Señor, porque el Señor esta mañana, como le digo, ha usado a nuestro hermano Nelson, nuevamente explicando la palabra del Señor. Que el Señor me ayude a mí, hermano, y me dé fuerza para poder seguir adelante y nunca turbarme, porque yo quiero llegar un día también a esas moradas eternas. Para mi Dios, que me da esta bella oportunidad de poder estar escuchando la palabra del Señor y agradecerle. Para Él sea toda honra, toda gloria de ahora y para siempre. Gracias, hermano. Amén. Dios siga bendiciendo a nuestro hermano Sergio. ¿Hay alguien más que quiera dar gracias al Señor? Mi hermana Jonita Zambrano. En esta mañana le doy gracias al Señor por su palabra. Le doy gracias al Señor primeramente por la vida, por la salud, por permitirme
ponerme en pie un día más. Le agradezco al Señor en esta mañana porque el Señor hablaba a mi corazón, a yo estar alerta, que el Señor sea conmigo, que Él me ayude a estar siempre preparada, mis hermanos, porque a veces ponemos oído a una cosa, ponemos oído a otra, y eso nos va haciendo mal a nosotros. Así que el Señor me ayude a mí para yo saber discernir quién es el que viene con engaño, ¿cierto? Que el Señor me ayude, que el Señor sea conmigo, que Él me prepare y que el Señor me ayude a estar siempre atenta y alerta a la venida del Señor, mis hermanos, porque a veces uno piensa y dice, ya no queda nada, el tiempo ya se está cumpliendo todo lo que el Señor dice en su palabra, así que le pido al Señor que el Señor me ayude, que Él siempre me tenga en alerta, esperando su venida, para poder gozar del cielo nuevo que el Señor nos tiene preparado, ¿cierto? También me alegraba, mis hermanos, con la bendición de mi hermana Cecilia, porque ella se presta de buena voluntad, a veces con harto sacrificio, porque el tener a la niña ahí, pero ella lo hace de buena voluntad y el Señor premia, ¿cierto? Así que el Señor la siga ayudando y la siga sacando adelante en victoria, mis hermanos. Le pido al Señor en esta mañana que Él me siga ayudando. Le agradezco al Señor porque hoy día uno de mis hijos se está congregando ya. Así que le pido al Señor que el Señor sea con él. Y que, bueno, que el Señor haga su voluntad en el Felipe, que el Felipe es el que me queda conmigo. Así que el Señor haga con él. Él me dice que él no quiere, no va a volver a la catedral. Yo le pido al Señor que Él haga su voluntad, mi hermano. Lo importante es que ellos le sirvan al Señor, pero yo le pido al Señor que el Señor sea con ellos y que lo que yo les converse, ellos lo pongan por obra, mis hermanos, porque yo siempre me acuerdo de los consejos de mi papá. Así que yo le pido al Señor que el Señor me ayude a mí para yo ser luz y ejemplo para ellos, para que ellos puedan llegar de nuevamente a la iglesia donde el Señor nos hizo nacer. Así que le pido al Señor en esta mañana que el Señor le dé cada día más gracia a mi hermano Toledo, porque muy lindo el mensaje, como decía mi hermana Katy, uno lo entiende, así que le agradezco al Señor por para el Señor que vive esa honra y gloria ahora y siempre. También mi hermana Yolanda. Dios también te siga dándole gracias y seguiremos orando por su hijo y por toda su casa. ¿Hay alguien más que quiera dar gracias al Señor? Parece que nadie más. Hermano Fred. Amén. Estaba mirando ahí si había alguien que quisiera dar gracias. Bueno, vamos a dar gracias al Señor. Yo doy gracias al Señor por su poderosa palabra y tomándome de sus propias palabras, hermano Nelson, que no ha querido nunca ser encargado, sino que ayudante, lo felicito. La verdad es que estar al frente de una clase, de un grupo humano de cristianos requiere, la verdad, que mucho temple y requiere también mucho de la gracia del Señor, porque son muchas las situaciones que se viven. Pero lo hablo conforme a la palabra del día de hoy. El hombre puede ser seducido por el enemigo, o si no está firme en la gracia, el que está al frente puede ser seducido a entender o a creer de que él lo está haciendo bien, que él es el que encanta a las personas, y sucede esto mucho con los hombres sensuales, como dice la palabra del Señor, que no tienen el Espíritu. Porque cuando uno tiene el Espíritu del Señor en la vida de uno y se deja dirigir por el Espíritu Santo, uno difícilmente pueda creerse de que es uno el que tiene las características y las condiciones. Pero cuando se engaña a sí mismo, también engaña a los demás. No olvidemos que en la palabra del Señor nos enseña de que Satanás también, ¿no es cierto?, habla conforme a la palabra, pero la usa para sus magros propósitos. Y así los hombres. Por eso Cristo mismo dijo que no quisieran caso a lo que le decían los fariseos,
pero no hicieran las cosas que hacían los fariseos, porque había una inconsecuencia terrible en la forma de actuar conforme a lo que decían. El Señor nos ayude, me ayude a mí, ¿no es cierto?, como un hermano con responsabilidad en la iglesia, de poder no atribuirme capacidades personales, sino que todo esto depende de la gracia del Señor. Y que puedo, ¿no es cierto?, y que pueda entender, y también, porque esto es hacia arriba y hacia abajo, los hermanos que están, ¿no es cierto?, bajo su ordenación de un hermano, tienen que entender y conocer si el espíritu que está en aquel que los está liderando es el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo del Señor, que no los está conduciendo a un camino de error. Y el que está al frente también tiene que aprender, ¿no es cierto?, en la gracia del Señor, a discernir cuando dentro de la misma congregación hay un espíritu engañador que se introduce en medio de la iglesia. Así que debemos tener mucho cuidado, sobre todo en este último tiempo, ¿no es cierto?, en que se han introducido muchas doctrinas que se parecen mucho a la palabra del Señor, pero no lo son. Y nosotros debemos estar alerta. Quiero concluir, ¿no es cierto?, con una reflexión espiritual que el otro día leía en algo que puso nuestro hermano Cristian. Él siempre lo ha dicho, pone en el grupo de la clase, pone un comentario bíblico, ¿no es cierto? Y ahí decía que la primera medida que nosotros tenemos que hacer, cualquiera, el que está al frente, cualquier hermano, debemos evangelizar al mundo a través del primer ofrecimiento que Cristo hizo, la salvación para el hombre. Y después que el hombre le conoce, de ahí Dios nos corrige, Dios nos perfecciona para su gloria. Pero lo primero es llamar a la gente al perdón, ¿no es cierto? No, como decía en esa reflexión, no asustarlo, ¿no es cierto? No meterles miedo, sino que antes de decirle la verdad de que hay un infierno, de que hay una condenación terrible para el hombre, decirle que Cristo murió para evitarle esa tragedia. Yo doy gracias al Señor, el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a tener espíritu de discernimiento espiritual, para reconocer que todos los espíritus no son de Dios. El Señor me ayude a mí para dejarme guiar por su espíritu, para que todo lo que yo hable sea conforme a la dirección de su espíritu. Y esto edifica la iglesia, la une. Una de las grandes características para poder determinar cuándo hay un espíritu disociador en la iglesia, cuando hay un espíritu de división, cuando hay un espíritu de carnalidad, cuando hay un espíritu alejado de la gracia de Dios, es que este espíritu, ¿no es cierto?, atrae para sí a algunos y a otros los desecha. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas ha venido a matar, a mentir y a destruir. Y eso significa causar división al interior de la iglesia. Doy gracias al Señor por su palabra, que Él me ayude, ¿no es cierto?, a poder tener este espíritu de discernimiento, de entender cuándo un espíritu es de Dios y cuándo no lo es. Y cuando no lo es, reprenderlo con las armas espirituales que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Alabo y bendigo el nombre del Señor por esta oportunidad maravillosa que Él me da de poder estar en su escuela dominical, y para Él honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Gracias, hermano. ¿Hay alguien más que quiera dar gracias al Señor para que pasemos a leer? Yo, hermano, también. Mi hermana Teresa. En esta mañana le doy gracias al Señor por la vida, por la salud, por un nuevo día que poder conectarme en la escuela. Me ha costado muchísimo, porque la compañía que tenemos nosotros, no he podido en verdad estar en las reuniones porque se me ha caído mucho el internet. Y eso a uno la pone triste, pero esperando en el Señor que ya esta semana me lo puedan arreglar y no perderme la reunión completa, porque se me cae y trato de buscar alternativas en los computadores, y tuve que llegar al computador de mi esposo, que era el único que podía no caerse. Le doy gracias al Señor por la palabra, para que estemos atentos, para que tengamos discernimiento, porque hay muchos, es verdad, como decía mi hermano, hay muchos que dicen ser, y uno tiene que tener cuidado también en las redes sociales o ver las predicaciones. Uno tiene que tener, en eso aprendí que yo tengo que, no me gusta escuchar otras predicaciones que no sea cuando yo voy a la iglesia o cuando el hermano predica, porque ya en estos tiempos el hombre predica muchas cosas, y yo prefiero escuchar una palabra
del Señor, que sé que sale del corazón y que no es el hombre que habla cuando ¿cómo se llama? Voy a la iglesia o puedo estar aquí en Zoom. Le agradezco al Señor por esta palabra, que el Señor siga revistiendo de gracia a mi hermano, que el Señor le bendiga, y que le pido al Señor que esta semana sea con nosotros, con toda mi familia, y para el Señor que me ha dado esta oportunidad, sea toda honra y gloria desde ahora y para siempre. Gracias, hermano. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a leer el texto. A leer el texto, mis hermanos, lo leo yo y luego lo lee la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Escucharemos a los niños el texto. Mis hermanos. Amén. Amén. Yanía, en el nombre del Señor. Amén. Ya. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Dios bendiga a nuestros niños y niñas de esta mañana. Escucharemos el informe de nuestra escuela dominical, nuestro hermano encargado. El informe de la Escuela Dominical en el Día del Señor, domingo 22 de agosto de 2021, coordinación y palabra, nuestro hermano Nelson Toledo. Asistencia, bloque adultos, profesores 1, voluntarios 6, Dorcas 6, jóvenes 2, señoritas 1, total bloque adultos 16. Bloque niños, profesoras 1, niñas 5, total bloque niños 6. Asistencia total del día de hoy, 22 hermanos. Asistencia del domingo anterior, 35. Tenemos una asistencia menor de 13 hermanos. Oremos para que el Señor dé aumento a su escuela dominical. Amén. Los servicios. Para esta tarde somos todos invitados a nuestra reunión general a las 19 horas 7 de la tarde a través de nuestra plataforma Zoom. Peticiones de oración. Se ruega seguir orando por nuestros pastores, nuestro pastor Héctor, nuestra pastora Elizabeth, por los hermanos de diáconos y por todo el circuito de nuestra iglesia catedral y también por toda la iglesia en Chile. Orar por nuestra clase de los comandos, por nuestros hermanos que están pasando algún momento de prueba, toda situación, para que el Señor les fortalezca hasta que al Señor le plazca levantar el momento de prueba, que muchas veces pasa. Por todos nuestros hermanos que han perdido algún familiar, para que el Señor les siga confortando. Amén. Por todos los hermanos que han pedido algún momento a la oración, ya sea por las redes sociales, y todos los que tengamos conocimiento, debemos seguir orando por ellos para que el Señor les fortalezca. Todos los hermanos que han puesto sus peticiones de oración tienen fe de que si les ayudamos a orar, el Señor ayudará y responderá nuestras peticiones conforme a su misericordia. Los avisos, peticiones de oración y el informe de la escuela dominical han sido dados en el nombre del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, por la enseñanza que el Señor nos ha entregado en esta mañana y a pedirle al Señor que siga aumentando su escuela dominical.
Oremos a nuestro Dios. Bendito Dios, buen Padre Celestial. Le damos gracias, Señor amado, por su palabra, por la enseñanza que hoy día nos ha dado, Señor amado, para preparación de nuestra vida espiritual. Prepáranos, Señor, danos la fuerza, danos el deseo de seguir mirándote a ti por sobre todas las cosas, de estar siempre en oración, apartándonos del mal, apartándonos de todo hombre engañoso, como decía tu palabra hoy, Señor amado, en la enseñanza. Que podamos tener, Padre mío, espíritu de discernimiento, saber, Padre Celestial, cuando tú hablas a tu pueblo, descubrir al falso maestro, al falso hombre que predica tu palabra. Bendito Dios, lo rogamos por misericordia, que usted siempre nos revista de su gracia, a cada uno de nosotros, los que estamos presentes y los que han faltado, Padre mío. Que la iglesia, Padre mío, siga creciendo en forma espiritual, desde nuestra catedral evangélica y todos sus circuitos. Especialmente, Padre mío, los que están por cabeza de nuestras iglesias. Bendito Dios, permita, Padre Celestial, que todos sean guiados por tu Santo Espíritu y cada uno de nosotros, Padre mío. Que podamos predicar tu verdad con claridad. Que podamos explicarle al mundo y a los suyos, Padre mío, a su pueblo, las enseñanzas bíblicas, Señor amado, y poder de esta forma prepararnos, Padre Celestial, para estos acontecimientos que vienen a esta tierra. Padre mío, colócanos fuerza, colócanos ánimo, Señor. No debilite nuestra fe, sino que fortalezca, aumente la, Padre mío, para que podamos, Padre Celestial, ser capaces de soportar todo lo que pueda venir. Que seamos valientes, Padre mío, que seamos capaces, Padre Celestial, de enfrentar las circunstancias, de enfrentar, Padre mío, toda cosa que pueda venir a nuestras vidas. Bendito Dios, que su palabra quede grabada en nuestros corazones, para que podamos ponerla en práctica, bendito Dios. Siga dándole gracias al instrumento al cual usted ha usado, Padre mío, en esta mañana, como también a todo varón y a toda varona, Padre mío, que exhorta, que predique su palabra, Padre mío, que sea también lleno de tu Santo Espíritu. Bendito Dios, aumente usted la escuela dominical, Señor amado. Hoy ya hemos tenido una baja, Padre mío, pero sabemos, Padre Celestial, de que tú guardas a tu pueblo y a tus hijos. Bendito Dios, sea usted, Padre mío, con la clase de los comandos, bendiciéndonos, protegiéndonos, y que tú, Padre mío, seas con cada hogar representado. Todo te lo pedimos y te damos gracias por tu palabra y por esta escuela dominical, por esta enseñanza, a través de Cristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, la alabanza, mis hermanos, para dar término a esta Santa Escuela Dominical, la alabanza 247, en la guerra contra el pecado. Un, dos. En la guerra contra el pecado, vamos todos
Pelearemos con toda fuerza los dominios del mal a destruir, ayudando a los pecadores. El Calvario a sobre, sin miedo de las burlas del diablo y del mundo, para Dios y para el alma hemos todos de vivir. No, nosotros nunca cederemos al mal, nunca, no, nunca, no, nosotros nunca cederemos al mal, nos espera la corona en el cielo. Jesucristo es nuestra fuerza, su poder nunca nos faltará, su presencia nos dé fuerza y victoria nos dará. Levantemos la bandera del bendito Salvador, para que la gente sin perdón disfrute de su amor. No, nosotros nunca cederemos al mal, nunca, no, nunca, no, nosotros nunca cederemos al mal, nos espera la corona en el cielo. Amén. La gloria y la honra es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, mi hermano Alfredo, ¿algo que anunciar? Hermano Alfredo, ¿algo que anunciar? ¿Algo que No, decir? amado hermano, no,
Invitarlos Amén. para la tarde nomás, para que todos estemos congregados, para que ninguno deje de conectarse como algunos tienen por costumbre. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a pedir a nuestro Dios por todos los enfermos y la bendición final. Y en esta oración también vamos a pedir por nuestro hermano predicador de la clase de Catamarca, Emilio Fuenzalida. Está toda la iglesia orando por él, para que el Señor haga su voluntad en él, y la voluntad de Dios siempre ha sido perfecta. Así que, mis hermanos, oraremos por nuestros hermanos para que el Señor sea con él. Bendito Dios, buen Padre Celestial, en esta hora, Señor amado, quisiéramos pedirte, Padre mío, clemencia, quisiéramos pedirte, Padre Celestial, misericordia, quisiéramos pedirte, Padre mío, compasión por todo tu pueblo que está enfermo. Bendito Dios, no queremos buscar las mejores palabras, Señor, para pedirte que tú los sanes. No queremos, Padre Celestial, ser instrumento, Padre mío, solamente para decir por los enfermos, sino que esperando en ti tu misericordia, y lo hacemos con humildad, como siempre lo hemos hecho. Bendito Dios, le pedimos por todos los enfermos que en esta hora están en las clínicas, en los hospitales, Señor amado, en sus casas, en sus hogares, en una cárcel, en un manicomio. Padre mío, donde hubieran hijos tuyos, Señor amado, quisiéramos pedirte por ellos. Y en este caso también en especial, oramos por tu Hijo, Señor, nuestro hermano predicador de la clase Catamarca, Emilio Fuenzalida. Padre mío, usted sea con él. Padre mío, él siempre te ha servido y ha estado en tus caminos, y ahora necesita de ti, Padre Celestial. Quisiéramos, Padre mío, si es tu voluntad, que lo sane, Señor, para la gloria de tu nombre. Que tú, Padre Celestial, hagas lo mejor, Señor amado, para todos aquellos que están enfermos. Por la clase, los comandos, Padre mío, por tu pueblo. También hay hermanos y hermanas que están enfermos, Padre Celestial. Le pedimos en esta hora, Señor amado, que usted también los sane. Bendito Dios, se lo pedimos, Señor. Se lo rogamos, Señor amado. Y también por aquellos, Señor amado, que no te conocen y están pidiendo auxilio a ti, Señor, al Dios poderoso, al Dios grande. Padre mío, le rogamos, Señor, este ungimiento de sanidad de esta mañana para todos los enfermos. Te lo pedimos a través de Cristo, nuestro buen Salvador. Amén. Señor, ahora le damos gracias por esta escuela dominical, el cual, Padre mío, una vez más, tú nos enseñas, tú nos preparas, tú nos adviertes, Señor amado, que tenemos que ser hombres y mujeres bien parados en la fe, podríamos decirlo de esta forma, bien cimentados en la fe, Señor amado, que nada, Señor amado, destruya nuestra fe, mirándote a ti por sobre todas las cosas. Bendito Dios, siga preparándonos, Señor, síganos fortaleciendo, siga dándonos fuerza, Padre mío, de las acechanzas del diablo, Padre mío. Ya no tenemos, Padre mío, ya no tenemos, Padre Celestial, que estar en el lugar donde un día estuvimos, sino que tenemos que estar en la luz plena, en la confianza de que tú siempre nos vas a ayudar y nos vas a sacar airoso de todas las cosas. Bendito Dios, bendice a tu pueblo de la clase de los comandos. Que esta enseñanza, Señor amado, quede grabada en nuestras vidas, en nuestros corazones. Bendito Dios, siga preparándonos para que cuando usted venga a buscarnos, Padre mío, nos encuentre haciendo de esta forma, alabando y bendiciendo tu nombre, estando en tus caminos, Señor amado, para que así podamos estar junto contigo. Bendito Dios, siga multiplicando la escuela dominical. Que el próximo domingo, Padre mío, tengamos más, Señor amado, que tus hijos se junten, que se reúnan, Padre mío,
para poder, Señor, bendecir tu nombre. Padre Celestial, siga bendiciendo a los mocitos, a los instrumentos que tú ocupas, Padre mío, para esta bendición. Prepare también, Señor amado, nuestras vidas para esta reunión de la tarde, Señor, para que usted le dé gracia al instrumento que usted va a usar, Padre Celestial, en el consejo de su palabra. Bendito Dios, y al que va a coordinar también, Padre mío, usted también le revista de gracia. Prepare nuestras vidas, prepare, Señor amado, el tiempo, prepárelo todo, Señor, para que nadie interrumpa el estar presente una vez más. Todo lo pedimos y te damos gracias, Señor amado, por nuestra iglesia, Catedral Evangélica y todo su circuito. Bendito Dios, bendice a nuestro pastor y a nuestra pastora, para que usted les dé vida, les dé salud, les dé la fuerza, la gracia, para que puedan estar al frente de esta inmensa iglesia. Bendito Dios, te lo pedimos todo y te damos gracias a través de Cristo, nuestro bendito buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.